Enfermedades Globales, Antonio Quispe, quien a esta hora se encuentra conectado desde Lima. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Vamos a estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿qué le ha parecido a usted esta información que anda circulando? ¿Qué efectividad tiene en relación, o qué veracidad tiene en relación a las publicaciones científicas que se han hecho sobre este tema? Bueno, son posiciones que son informes de inteligencia, ¿no? Y literalmente es la cuarta informe que sale por parte de entidades de los Estados Unidos. Primero fue el Congreso, luego fue la Comunidad de Inteligencia, el reporte ahora el Departamento de Energía. Previamente había otro informe del FBI en los cuales se analizaba la hipótesis de que el SARS-CoV-2 se ha originado en uno de los tantos laboratorios que tiene China en Wuhan. Y acá los tres hechos que nos invitan a soportar esa hipótesis son tres. El primero es de que el virus originó en Wuhan, que hay un estudio en el cual se hace el rastreo de contactos hacia este mercado de animales en China. Segundo, de que Wuhan vendría a ser el lugar de China, y China es enorme, claro, donde están concentradas la mayor cantidad de laboratorios que investigaban el coronavirus. Y recuerdan ustedes de que en 2002 en China hubo un brote enorme de coronavirus que básicamente tuvo un impacto muy fuerte en China en general, y por esa razón se ordenaron una serie de investigaciones y se financió en el Centro de Control de Enfermedades de China, que está en Wuhan. Se financió el Instituto de Virología de Wuhan, se financió el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Entonces realmente Wuhan era el sitio donde había muchos laboratorios investigando el coronavirus y vacunas y haciendo diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, y el tercer hecho es el tema de que biológicamente un virus emerge porque se confluyen diferentes cepas de coronavirus de diferentes animales, ¿no? En este caso en particular, si uno coge el virus y mira las características genéticas del mismo, pues se encuentra de que puede deberse al contacto entre chanchos, pangolines y vampiros, que justamente son los que circulan o están en venta en este mercado. Y lo que te dice la ciencia es eso, ¿no? Tú miras el virus y de verdad te encuentras pedacitos de virus que coinciden con la estructura genética de los coronavirus que circulan en esas tres especies, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Realmente hay alguna prueba para saber que efectivamente fue el laboratorio de China? No la hay. Entonces, lo que tienen los informes de inteligencia son grados de certeza, ¿no? Y en los primeros informes que sacó, no solo la OMS, que investigó esto en China, cuando mandó una comisión específicamente para ver ese tema, que la probabilidad de que esto se haya originado en laboratorio, según su mismo reporte, era confianza baja, ¿no? Pero luego han ido la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que son 18 agencias de Estados Unidos que trabajan juntas, pues plantearon esto como una confianza moderada. Después vino el Congreso de Estados Unidos, fue el Departamento de Energía, previamente vino un reporte del FBI que decía que la confianza era baja, pero nuevamente lo han puesto en moderada. Entonces, en la práctica, lo que se tiene luego de 3 años es la hipótesis de que pudo haberse generado en uno de los laboratorios de China, y dos, de que el nivel de confianza, lo que podemos decir es que ha crecido de bajo a moderado, ¿no? Perfecto. Más allá de eso, no hay ninguna otra pieza de información nueva que haya salido para decir efectivamente, oye, sí, este virus... Es bien importante lo que usted nos está diciendo, doctor, ¿no es cierto? Porque efectivamente yo planteaba también, ya que estamos hablando de hipótesis, entre las hipótesis la posibilidad de que esto tenga que ver más con la guerra de declaraciones entre ambos países por distintas materias, desde los globos de espía hasta esta otra, que efectivamente se ha vuelto a poner sobre la mesa, pero sin ninguna prueba adicional, y como está señalado, ha formado parte de las investigaciones y las hipótesis que han surgido durante estos 3 años, a veces con más confianza, a veces con menos confianza, pero en ningún caso con certezas. Entonces, eso es bien relevante también despejarlo. Sí, pero el detalle más horrible de todo es que este virus ha causado más de 1 millón de muertos, ¿no? Entonces, no es un tema que se pueda tomar a la ligera, ¿no? No es un tema que debería tomarse a la ligera, y ni mucho menos prestarse a conflictos políticos y cosas de ese tipo, ¿no? Literalmente hay más de 1 millón de familias en el mundo que han perdido un ser querido por este virus, y realmente que se presten a este tipo de situaciones 3 años después, cuando ya estamos en teoría curando heridas y superando ese problema gracias a las vacunas, pues es un tema que no deja de ser relevante, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico, lo que podemos decir es eso, ¿no? De que es una de las hipótesis, quizás una de las más plausibles por las razones que ya hemos explicado, pero que eventualmente no lo vamos a saber porque no hay ninguna forma de saber. No hay ninguna forma de saber, es la pregunta que le voy a hacer.
Si hay una, si efectivamente, porque lo que se había comentado también es la posibilidad de que precisamente en este mercado de Wuhan, donde se consumen distintos productos, estamos hablando de un país altamente poblado, con zonas pobres, donde el acceso a proteína o comidas de carnes ha hecho que las personas vayan, también en la cultura, ¿no es cierto?, comiendo cosas que no son las habituales que nosotros conocíamos, y se hablaba del traspaso a propósito de la ingesta de un murciélago en algún momento, ¿no es cierto? ¿Existe la posibilidad de que los virus, como la zoonosis o el coronavirus, porque además usted mencionaba, ya se habían hecho investigaciones con el primer coronavirus, ¿no es cierto?, que circuló, que es bien relevante también, este no es el primer coronavirus que circula. ¿Existe la posibilidad de que por ingesta se traspase al humano? No, lo que pasa es lo siguiente, eso es importante que todos lo entendamos porque tenemos la propia influencia aviar ahorita a la vuelta de la esquina. Súper importante mencionar. Realmente son la misma hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los virus en general se adaptan al huésped y circulan de manera endémica en un determinado tipo de especie, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que dependiendo del nivel de exposición, en el caso de los humanos solemos invadir hábitos naturales que los cuales no solemos exponernos cuando construimos carreteras o metemos donde no debemos, y lo que pasa es que nos exponemos a... Pasan dos cosas, de que se reportan los primeros casos de infecciones en humanos, y estos primeros casos de infecciones en humanos son literalmente se infecta el humano y no contagia a nadie. ¿Qué razón? Porque el virus que estaba circulando en los animales pues, infecta al humano y puede darse la siguiente situación, ¿no? Que ya empieza a dar lo que se llama transmisión persona a persona, que es decir, que un humano contagia a un humano. Y esa característica de que un humano puede infectar a otro humano depende de los niveles de mutación del virus. Es decir, que el virus se adapte a ese nuevo huésped y se vuelva nuevamente epidémico en ese nivel, pasando de lo que era una zoonosis, que el virus salte de un humano a una persona y que empieza a circular de persona a persona. Entonces, en el caso de los virus en general, ellos tienen ese potencial, por eso es que la alerta de que pueda surgir una pandemia a propósito de una zoonosis, un virus que circula en animales, siempre ha estado. De hecho, hemos venido preparando para esta pandemia hace décadas, ¿no? Claro. Recién ha sucedido la gran pandemia de la SARS-CoV-2, que justamente una de las hipótesis es esa, ¿no? Que no es que el humano se coma un animal, ¿no? Lo que pasa es que el virus circula en sus mucosas, circula en esto, y normalmente lo que sucede es que dos especies que no cohabitan se juntan, en este caso en el mercado de Wuhan, y pueden infectarse unas a otras, ¿no? Y en ese nivel de exposición el humano entra, se infecta, pero se da las condiciones para que el virus se mute en los humanos y se adapte al humano y empieza a circular en humanos. Entonces, esa es la idea y el preconcepto que existe detrás de que puedan surgir epidemias a partir de virus que circulan normalmente en animales y empiezan a infectar a los humanos. Esto acaba de suceder y lo hemos visto en vivo y en directo en los últimos meses con la influenza aviar, ¿no? ¿Qué pasa? Que primero morían los pelícanos, luego morían los piqueros, ahora están muriendo los lobos marinos. Entonces, esa es la historia natural de los virus y por eso es que los virus son tan peligrosos, ¿no? Y nuevamente, en el caso de Latinoamérica, pues ha diezmado la población de pelícanos, ha diezmado la población de otras especies silvestres y ahora está diezmando la población de lobos marinos. Claro. Ese es un claro ejemplo de cómo este virus se puede comportar y nuevamente, estos virus respiratorios en general son muy mutagénicos y tienen la capacidad de adaptarse a los huéspedes de manera muy rápida y violenta, ¿no? Y generar esas tragedias como sería una pandemia de influenza aviar en lobos marinos y en humanos ya se han reportado un caso en Ecuador, otro caso en Perú, también hay casos en Argentina, Brasil, Chile. Entonces, aprovechando que usted está, perdón, que esto produzca una pandemia, sí, por supuesto que sí. Claro, pero ahora depende también la gravedad de la pandemia de la capacidad de reproducción, de la rapidez del contacto por persona, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Ahora, concretamente, ya que estamos hablando de eso y se acaba de conocer un caso de gripe aviar en ave de corral en Argentina, el gobierno ha suspendido la exportación de esos productos para que no se despliegue en el circuito comercial ese virus, pero ha llamado a mantener la calma sobre el consumo. ¿Usted nos podría confirmar eso también? Que el consumo de aves de corral, en la medida que estén cocidos, como se recomienda evidentemente, no representa ni un riesgo para la población. ¿Cómo se han producido los contactos o los contagios en humanos que se conocen hasta ahora? Mira, todos los casos que se han reportado de gripe aviar en humanos son por exposición directa, ¿no? Y generalmente son los cuidadores de estos pabellones enormes que tienen miles de aves
que están infectadas con este virus, y el nivel de contacto que tiene esa persona es tan, pero tan estratosférico, que la probabilidad de que se contagie se dispara. Entonces, los primeros casos en humanos, por lo general, son siempre personas que están hiperexpuestas a miles de aves, y eso no pasa de manera normal, ¿no? Y la forma como esto sucede es porque no se respetan las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, una persona que trabaja en estos corrales lo que tiene son equipos que usan botas, que se paran desinfectando a cada rato, guantes, KN95 o N95, sus cascos. Tienen un protocolo de bioseguridad precisamente para evitar ese contacto, esa infección de las aves a los humanos, ¿no? Pero siempre pasa por qué razones que alguien se surre en las medidas de bioseguridad y termina infectándose, ¿no? Pero Claro. esto me permite responder tu pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo se investiga el origen de los virus, o cómo se investiga buscando el caso índice, ¿no? Entonces, lo que hizo la OMS en Wuhan fue eso: mandó una delegación de expertos epidemiólogos que empezaron a traquear los casos en tiempo y en espacio, y vieron que efectivamente los contactos decían que había un punto común de exposición, que era justo ese mercado de Wuhan, ¿no? Los primeros casos que se investigaron de este virus, que fallecieron, dicho de paso, en diciembre del 2019, Claro. pues todos eran personas que trabajaban allí o que venían como punto de contacto, de la hipótesis de que el virus se originaba ahí, ¿no? En el caso de la gripe aviar, cuando se hace la investigación de casos, es exactamente lo mismo, ¿no? Uno mira los récords de las personas que tienen síntomas parecidos a la influenza, confirma los casos por laboratorio, busca su información, hace rastreo de contactos, regresa en el tiempo hasta el primer caso y plantea la hipótesis de que ahí es donde se originó, ¿no? Entonces, por eso sabemos que el virus se originó en Wuhan, China, el de SARS-CoV-2, y en el caso de la gripe aviar, pues ahorita hay más de una veintena de casos de infecciones en humanos que se han reportado de manera única sin tener la confirmación de que haya contacto persona a persona, o casos secundarios a la infección de gripe aviar en un humano todavía, ¿no? Claro. Estamos así cruzando los dedos de que no se produzca. Sí, es bien importante volver a repetirle a la audiencia que nos está viendo que en el caso de ver algún ave herida o muerta, no las toque, sino que llame a los organismos de seguridad. En el caso de Chile, el SAC, por ejemplo, Seguridad Agrícola, usted tendrá el dato del nombre en Perú. En Argentina también están los propios. En el fondo, no tiene que manipular usted un ave, no tiene que tocarla, no tiene que tomarla. Eso es importante también que se lo diga a los niños o niñas, porque se puede tratar de un ave contagiada. Y sobre la otra materia que nos convocaba, me parece fundamental lo que usted ha dicho, y estaba recordando las palabras de Barack Obama, el 2014, cuando anunciaba que hay que necesitar fortalecer las infraestructuras de salud, porque en cualquier momento, y esto la OMS, como usted señalaba, lo viene alertando hace mucho tiempo, las pandemias, producto del avance del hombre, ¿no es cierto?, y los traspasos de la zoonosis, de los virus, de los animales a los humanos de distintas maneras, pueden generar una epidemia y luego una pandemia. Y esa información viene hace mucho tiempo, y tratar de poner estas hipótesis por encima y generar esta conmoción respecto a la posibilidad de que un país lo hubiera creado en un laboratorio, y además generando unas imágenes como que si fuera una guerra química. En realidad no es que se haya escapado de un laboratorio, o que, como usted nos educaba también o nos enseñaba, en esa zona hay muchos laboratorios investigando efectivamente los coronavirus, y se puede haber arrancado alguno de alguna manera, digamos, versus a la idea de que China estaría poniendo este virus en la población porque a partir de una hipótesis como esa se generan un montón de especulaciones, y nos perdemos de vista de lo importante, que es que pandemias como esta pueden haber otras más adelante, y para eso hay que estar preparados. Y me quedo con eso, ¿no? Que es importantísimo de que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Y acabamos de tener una pandemia que mató a 1 millón de personas en el mundo, Claro. Y muy probable tengamos otra en nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Por eso es tan importante que los países fortalezcan sus equipos de epidemiólogos, fortalezcan sus sistemas de vigilancia, tengan esas lecciones aprendidas de su propio proceso. De cada país ha metido la pata tantas veces en ese tema del coronavirus, que cuando venga la siguiente pandemia, en teoría, deberíamos estar mejor informados y mejor preparados. Pero las conspiranoias van a salir, otra vez la gente va a estar tomando ivermectina estúpidamente, hay un montón de barbaridades y errores que se cometen producto de nuestra incapacidad de evolucionar como humanos, a tomar mejores decisiones basadas en mejor evidencia disponible. ¿Por qué? Porque los actores cambian, ¿no? Pero a la hora de la hora, la memoria histórica de esto está justamente en aquellos que nos dedicamos a investigarlo, y en esta habilidad para aprender a comunicar estas cosas al público en general, y sobre todo a los nuevos tomadores de decisiones. Muchas gracias, doctor, médico epidemiólogo, doctor en epidemiología y control de enfermedades globales, conectado desde Lima, Antonio Quispe. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Igualmente, que tengan un buen día. Bueno.